Clase número 13, htaccess. ¿Qué es el htaccess? Bien, el htaccess es un fichero, también conocido como archivo de configuración distribuida. Es un fichero especial popularizado por el servidor HTTP Apache, que permite definir diferentes directivas de configuración para cada directorio sin necesidad de editar el archivo de configuración principal de Apache. Esto que quizás para los que están iniciando pueda sonar a chino, en palabras resumidas, es un archivo que nos permite manejar el comportamiento del servidor, manejar el comportamiento de nuestro sitio web de una manera más efectiva. Supongamos que nosotros necesitamos redireccionar un grupo de URLs. Supongamos que tenemos el sitio.com slash zapatos rojos y necesitamos redireccionar todas las URLs que están debajo de zapatos rojos hacia el sitio.com slash zapatos verdes. Obviamente hacer esto de manera manual no sería para nada eficiente, ya que si a futuro se crearan nuevas URLs debajo del folder zapatos rojos, esas URLs necesitarían que se realice una redirección de manera manual. Por ende, esto se puede optimizar, mejorar y hacer de manera dinámica con el htaccess. Entonces, también con el htaccess podemos hacer muchos otros tipos de eventos dentro de nuestro sitio web, además de redirecciones. Podemos configurar que se muestre la URL con o sin el slash al final. Podemos atribuir que se muestre la URL, por ejemplo, solamente con HTTPS, es decir, con el certificado de seguridad, bloquear algunas regiones, bloquear algunas secciones de nuestro contenido, entre muchas otras opciones. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver lo más importante o lo que ustedes verían más como SEO técnicos del htaccess. En la descripción de este video voy a compartir con ustedes una URL donde les especifica a mayor profundidad lo que es el htaccess y las diferentes directrices que se pueden utilizar. Al menos algunas de las que se pueden utilizar, porque hay muchos otros tipos de maneras de utilizarlo. Por ejemplo, vamos a ver lo más clásico, lo que ustedes verían trabajando como SEOs o bien trabajando en la parte de desarrollo de software, principalmente enfocada en SEO técnico. Por ejemplo, las redirecciones. Podemos ver que podemos aplicar una redirección en nuestro sitio web escribiendo la palabra redirect 301 y, por ejemplo, aquí estamos redireccionando el home hacia esta versión con HTTPS. Aquí podemos ver en opción 2 cómo se vería una regla de htaccess para que se redireccione nuestro sitio, por ejemplo, de la versión que no tiene W hacia la versión con W. Por ejemplo, aquí más abajo podemos ver cómo podemos redireccionar archivos dentro de un folder. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo podemos redireccionar un archivo, por ejemplo, una redirección 301, como pueden ver aquí, hacia otra URL. Estamos diciendo que redirect match 301, es decir, que todo lo que esté aquí adentro se redireccione aquí. Entonces, de esta manera, y es bastante sencillo realmente, pero nos puede ayudar muchísimo cuando tenemos el ejemplo que les había mostrado anteriormente, que les había mencionado. Cuando tenemos muchas URLs dentro de un folder y necesitamos que esas URLs se redireccionen, por ejemplo, vamos a hacerlo de manera dinámica con el htaccess o al menos lo vamos a solicitar al equipo de desarrollo que lo haga de una manera pues bastante dinámica, bastante eficiente. Como les había mencionado en la descripción de este video van a encontrar muchos ejemplos con los cuales ustedes van a practicar. Para hacer este video pues bastante dinámico y bastante rápido, porque lo que quiero es que se lleven el concepto para que ustedes puedan practicar, vamos a ver rápidamente cómo se aplican las redirecciones utilizando el htaccess. Este es uno de mis sitios web, los cuales he utilizado, bueno, para mostrar a la comunidad, para hacer algunas clases y demás. Recién lo he migrado hacia Amazon Web Service o AWS para hacer algunas pruebas. Es importante mencionar que la manera en la que funcionan las redirecciones, dependiendo del servidor donde estemos trabajando, puede que cambie eventualmente. Mientras en un servicio de hosting pues común, el cual vamos a ver en un momento, pues hacer la redirección en el htaccess pues es bastante sencillo, tener acceso al htaccess es bastante sencillo,
Puede que cambie la manera en la que se accede al HT Access dependiendo de si estamos trabajando en Amazon Web Service, si estamos trabajando en DigitalOcean o en algún servicio de hosting con el cPanel tradicional. Les voy a mostrar rápidamente aquí cómo funciona en AWS para que ustedes tengan una idea. Luego vamos a verlo cómo funciona también en un cPanel clásico. En este caso, como pueden ver aquí, bueno, aquí tenemos esta aplicación corriendo en AWS con Amplify. Como pueden ver, aquí yo ya he seleccionado esta aplicación y bueno, aquí a la izquierda pueden ver un menú. Este menú es el que me otorga AWS para poder manipular este sitio web. Entonces, aquí lo que nos importa es ver la sección de Rewrites and Redirects, que es esta sección que están aquí. Como ustedes pueden ver, pues lo hacen bastante sencillo realmente. Podríamos simplemente editarlo desde aquí, agregando una nueva regla. Por ejemplo, yo le puedo decir, ok, quiero que redireccione, como lo estoy mostrando aquí, todo lo que está con www hacia la versión que no tiene www, como pueden ver, y puedo guardar así de sencillo. Por ejemplo, si yo quiero hacer esto con algún tipo de regla especial, pues también lo podría utilizar desde el JSON LD que está aquí. Podría simplemente copiar esta línea de código, venir a, por ejemplo, Visual Studio Code y aquí continuar con la edición. Y una vez que tengo todo editado, podría nuevamente volverlo a subir a mi sección de AWS para que se apliquen los cambios. Como pueden ver, realmente AWS es bastante sencillo en esta sección de aplicaciones con Amplify. Sin embargo, dependiendo de la aplicación en la que estén trabajando, obviamente esto puede cambiar. Pero esa es una manera pues bastante sencilla para poder hacer redirecciones desde AWS y no tienen necesidad de estar ingresando directamente hacer algunos cambios quizás un poco más complejos. Es importante mencionar que este tipo de clases yo las hago principalmente para personas que están aprendiendo. Obviamente para una persona que ya tenga más conocimiento en desarrollo de software, en AWS y demás, pues esto le va a parecer mucho más básico y quizás va a encontrar otras maneras más eficientes de hacerlo. Pero esa es como la manera más clásica para una persona que está iniciando. Dicho eso, continuemos. Entonces, AWS pues nos ofrece esas dos opciones. Entonces, crear la regla aquí directamente. Podemos utilizar alguna expresión regular. Las expresiones regulares nos sirven para otorgar, más bien solicitar que se ejecuten algunas opciones o algunas directrices de manera más global, como les había mencionado anteriormente. Puedo decirle que todo lo que se encuentre dentro de este folder se redireccione hacia una sección en específico. Para eso, como les había mencionado, aquí en este artículo nos especifican cómo podemos utilizar. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que si nosotros queremos una expresión regular que redireccione todo lo que está dentro, por ejemplo, de un folder en específico, podemos utilizar esta opción, este ejemplo. Pero obviamente cada quien tiene que ir haciendo las pruebas e ir viendo cuál es la que mejor funciona de acuerdo a sus necesidades. Vamos a pasar rápidamente a ver cómo se puede hacer en un hosting clásico, que es el que la mayoría del tiempo ustedes van a ver. Vamos a hablar de un hosting clásico, por ejemplo, una web creada en WordPress. Como pueden ver, esta es una web creada en WordPress. Ahora bien, supongamos que yo quiero redireccionar este artículo, por ejemplo, hacia el home. No tiene mucho sentido, pero es simplemente para el ejemplo. Lo primero que yo tengo que hacer es ingresar a mi servicio de hosting, ya sea que utilicemos, por ejemplo, GoDaddy, ya sea que utilicemos, no sé, Vana Hosting, ya sea que utilicemos SiteGround o cualquier servicio de hosting que utilicemos. Por lo general, este servicio de hosting, todos trabajan con un cPanel. El cPanel, pues, es una herramienta bastante buena, bastante sencilla para principalmente personas que no tienen experiencia con temas de desarrollo de software. Pueden ingresar y hacer redirecciones desde allí, pues, muy sencillo. El cPanel ofrece algo similar a lo que tiene AWS para poder crear las reglas de esta manera, pues bastante sencilla, y también ofrece el acceso directo al HT Access, algo similar como lo que tenemos aquí, donde podemos directamente en el código hacer la edición. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuestro servicio hosting y una vez que estamos en el servicio hosting, pues vamos a ver que tenemos una sección de cPanel como esta o muy similar a esta. Tenemos que ir a la sección que dice File Manager o administración de archivos, dependiendo en el idioma que lo tengan. Una vez que nosotros ingresemos a la administración de archivos,
pues vamos a ubicar dónde está nuestro proyecto. Una vez que yo he ingresado a esa cuenta en específico, a ese dominio en específico, o más bien a ese folder, para ser más claro en específico, pueden ver que aquí yo tengo el archivo que se llama .htaccess. Es importante mencionar que en caso que ustedes no vean este archivo, tienen que ir a la sección de settings ubicado a la derecha en la parte superior y tienen que dar clic donde dice Show Hidden Files, es decir, mostrar archivos ocultos, porque a veces esta opción viene desactivada. Entonces, si ustedes la desactivan, pues ya no van a poder ver el archivo htaccess. Entonces, puede que a mí en su momento me causó bastante dolor de cabeza porque no sabía por qué era hasta que, bueno, lo descubrí. Entonces, como pueden ver, ya así me muestra el htaccess. Ahora bien, yo puedo dar clic derecho y editar. Aquí vamos a ingresar a lo que sería el htaccess, la configuración. Está la configuración por defecto que nos ofrece WordPress. Ahora bien, yo necesito hacer una redirección de esta URL, tal como les había mostrado anteriormente. ¿Cómo se hace esta redirección? Bueno, vamos a ver la guía que les he compartido a ustedes en la descripción de este video. Vamos a buscar lo que sería una redirección 301. Bien, aquí me está diciendo cómo la puedo realizar. Me está diciendo que tengo que escribir redirect 301, el archivo y la URL donde esta nueva URL va a vivir. Hagámoslo en la práctica. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí, podemos venir al final del htaccess y bueno, vamos a ver cómo redireccionar esto. Primero redirect, el tipo de redirección. Aquí si nosotros cambiáramos a un 302, pues la respuesta del servidor que vamos a tener es una respuesta de servidor 302, la cual sería pues una redirección temporal. En este caso, supongamos que quiero una redirección permanente. Entonces voy a seleccionar la URL más bien. Vamos a seleccionar esto que está aquí. Y es importante, en la primera URL no tenemos que seleccionar todo el HTTPS, slash y demás. No, simplemente el folder o la URL que queremos nosotros redireccionar. ¿Y hacia dónde la queremos redireccionar? Aquí sí tenemos que colocar la URL completa. En este caso, supongamos que yo quiero redireccionarlo hacia lo que sería, por ejemplo, el home de mi sitio web. Entonces vamos a borrar esto y vamos a copiar la URL tal cual. Vamos a venir al htaccess y la vamos a pegar seguidamente. Listo, ya con esto, si yo doy guardar, se va a ejecutar esta regla en el servidor. Le va a decir, ok, las URLs, o más bien cuando un usuario trate de hacer una consulta a esta URL, haz una redirección 301 hacia el home. Esto de una manera pues bastante sencilla. Nosotros vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, como podemos ver aquí, estamos viendo que tenemos una respuesta 301 en el servidor. Si nosotros utilizamos esta extensión, por ejemplo, esta es una extensión que yo recomiendo que puedan utilizar, se llama Redirect Path, es gratuita para Chrome, la voy a dejar en la descripción de este video. Podemos ver que se está ejecutando un tipo de redirección 301 y tenemos al final una respuesta de servidor 200 OK. Y de esta manera podemos nosotros realizar una redirección utilizando el htaccess. Nuevamente, el htaccess funciona para muchos otros tipos de variables, para muchos otros tipos de configuraciones. Sin embargo, la idea principal de esta clase es que ustedes tengan por lo menos el concepto de lo más común que se utiliza desde la parte del SEO para htaccess. Y de hecho es algo que nosotros vamos a ver pues bastante seguido cuando tengamos que realizar redirecciones 301. Como les había mencionado, esto va a depender del proyecto en el que estemos trabajando. Luego, crear una orden de trabajo para que el equipo de desarrollo pues lo pueda ejecutar en el servidor y de esta manera pueda estar en producción. Y bien, esta ha sido la clase número 13 donde vimos de una manera resumida qué es el htaccess para que ustedes ahora que ya saben qué es, puedan ir y practicar, hacer redirecciones sencillas y redirecciones ya con expresiones regulares, también puedan hacer bloqueos de URLs y demás. La idea principal es que ustedes practiquen. En la clase número 14 vamos a ver el robots.txt a mayor profundidad, cómo funciona, vamos a hacer algunas pruebas y demás. Recuerde que si no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo para que estés constantemente recibiendo información educativa sobre SEO y desarrollo de software. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.